no sé si lo que voy a decir va a ser un poco decepcionante, pero la verdad es que yo no veo que exista una, digamos, competencia entre lo que es catolicismo y noajidas, ya que no son la misma categoría. A lo que me refiero es que el catolicismo es una religión, mientras que los Bnei Noach es una identidad, se podría decir, una terminología legislativa que da el judaísmo a personas que cumplen un sistema de leyes que propone el judaísmo para los no judíos. Entonces, creo que no serían la misma dimensión, pero lo que tienen en común es que ambos abordan el tema de cómo se entiende el texto bíblico, que el texto hebreo, por lo menos. Y entonces, en este punto sí podrían haber estas divergencias de la dualidad de qué interpretación escoger, si la interpretación de como catecismo y todas estas, o la interpretación rabínica, que milenaria también. Entonces creo que ahí sería, pero propiamente, siendo que lo que conciben como noajismo es parte, en verdad, de facto, del judaísmo, es decir, el judaísmo es quien hace, quien reproduce estas ideas de los noágidas. Por eso, eso hace que lo que se llama noajismo es parte del judaísmo. Y como el judaísmo, por lo menos como se concibe en muchos círculos del judaísmo, no es una religión per se, entonces la discusión no sería en el ámbito religioso. Por lo menos me gustaría aclarar ese aspecto de cómo yo lo veo. Mi primera pregunta es, ¿qué hace que el noajismo, aunque yo sé que esta definición no te gusta para nada, y más bien es los hijos de Noah, ¿no es cierto? Sea atractivo para gente de diversas creencias, y en particular la católica, que es lo Es que... buena pregunta. Ujú. Yo, en cuanto a lo que dices, es bastante exacto. Dices de varias creencias, porque realmente el movimiento no ágida se expande desde Asia hasta Europa. De hecho, en Asia es tan grande, cuenta con una cantidad de exorbitante personas, e incluso Filipinas es un país que está compuesto por archipiélagos, es decir, por islas. Hay una isla de no ágidas. Hay muchas personas en Asia. Para mí, en verdad, es una incógnita cómo puede que personas que estuvieron tan alejados de lo que es el texto bíblico, como se conoce en Occidente, pudieron llegar a las conclusiones de querer pertenecer al movimiento no ágida. El tema de cómo lo conciben en Asia, en verdad, para mí todavía es de desarrollar. En Occidente, ¿qué es lo que hace atractivo al movimiento no ágida? Porque hay personas que se inclinan a querer conocer más el mensaje de cómo lo presenta el judaísmo. Yo creo que hay varias razones. La primera razón, digamos, dos fundamentales. La primera es el hecho de que el Estado de Israel existe nuevamente. El Estado de Israel, un segundo, pongo mi cámara un poco más abajo. ¿Sí? El hecho de que el pueblo judío hayamos podido retornar a nuestra tierra, esto implicó que muchas de las ideas que el pueblo judío, y las ideas me refiero a aspiraciones, objetivos, que el pueblo judío en nuestra tradición que está arraigada, no sé, no me atrevo a decir el ADN, pero es algo que está demasiado acorde al pueblo judío a lo largo de la historia. El hecho de que estas hayan sido teorías y no las habíamos podido efectuar debido a que estamos en un exilio y en el exilio no se pueden efectuar estas cosas. Tú no estás en la Edad Media frente a la Inquisición diciéndoles, hey, Inquisición, tienen que cumplir las leyes no ágidas. No, no había un escenario así, ni siquiera hace 100 años. Pero hoy en día sí, porque hoy en día tenemos una independencia nacional. Yo creo que ese es el primer factor, pero el segundo factor, que es el factor que, y esto se podría bifurcar, digamos, es que la globalización permitió que el pueblo judío fuéramos escuchados nuevamente. En verdad que antes era imposible prácticamente que un judío desde la tierra de Israel sea escuchado por alguien al otro lado del planeta, en Chile. No hay un escenario así. Hoy en día sí. Hoy en día tú estás a un lado del mundo, yo al otro, y podemos comunicarnos sobre estas ideas. Y es más, solo necesitas un teléfono móvil, grabar y ya al otro lado del mundo te están escuchando. Ese es algo que nuestra generación detonó el intercambio de ideas de lo que proponen las fuentes del judaísmo que no habían podido ser escuchadas antes. Yo creo que también la modernidad jugó un rol muy importante en que, gracias a Dios, que empezó el declive de las religiones en Europa, es un hecho. En Europa ya está en franca picada la Iglesia Católica, la relevancia ahí es solamente cultural, básicamente. Y en Latinoamérica están teniendo la onda expansiva. Ya llegó a Latinoamérica. En Latinoamérica también están en este proceso de, no quiero decir laización, porque eventualmente muchas personas
cuando abandonan el cristianismo, la religión dominante en Occidente es el cristianismo, pero al abandonar la religión, siguen con los conceptos de el deísmo, digamos, o visiones más humanista, que el humanismo en sus inicios tenía una forma más deísta, se podría decir. Entonces, estas posturas, pero esto es debido a la modernidad, debido a la gran decepción que causaron las religiones hace 100 años en Latinoamérica, en 200 años en Europa. Una persona, un agricultor, todo su mundo era su pueblo, su pueblito, y no había más allá, o no podía concebir más allá. Hoy en día no es así. Hoy en día el ser humano tiene aspiraciones, uno ve todas las grandes, digamos, corrientes del mundo y en verdad la variedad es muy grande y por eso es que el ser humano se ha replanteado si el papel de la religión es válido o no. Yo creo que esto es un factor muy importante porque la persona se pone en duda la religión que heredó, que es en el caso de Occidente es el cristianismo, catolicismo, todas las variantes, ¿sí? La religión occidental. Y en el momento en que se le plantea y se le dicen, hey, oye, ¿sabías que antes ya había un mensaje universal? Ya había algo para los no judíos. Y esto lo tienen los judíos que están acá al otro lado del mundo diciendo este mensaje. Entonces, esto obviamente despierta mucha curiosidad. Yo creo no solamente que esto está ocurriendo en esta época, esto ya pasó. Esto pasó en el siglo -2, -1, en el siglo I, siglo II, siglo III. Esto ya pasaba, que los no judíos se sentían atraídos por el judaísmo. Esto es lo que se le llamó en griego theosebeis, que son los temerosos de Dios, que eran personas que en la época, por ejemplo, del Segundo Templo, en verdad querían cumplir el judaísmo, pero para los no judíos, ya que el judaísmo también tiene leyes para los no judíos. Y por eso muchas personas se sentían atraídas a este tipo de cosas. Tenemos sobre esta muy gran documentación desde Josefo, incluso hay inscripciones arqueológicas donde hay nombres de temerosos de Dios en sinagogas, cosas por el estilo, en Asia Menor. Entonces, básicamente, estamos en un periodo de la historia en el que el pueblo judío nuevamente estamos en la tierra y por eso, por el despertar de la humanidad de buscar algo más grande que ese Dios diminuto que tenían antes. Dios diminuto me refiero a esos ideales pequeños. Un mundito pequeño, pero ahora que vemos que es un cosmos enorme y el ser humano aspira, entonces acá es donde entra en rol la Torá. Pero esa caída de las religiones también nos ha traído aparejada una caída en lo moral, que en general la sociedad se ha puesto más, entre comillas, atea y materialista. ¿Qué opinas tú? Sin duda, y esto ya lo plantean filósofos hace bastante, que por ejemplo Arthur Schopenhauer, él plantea esto, que lo que hizo la religión es más o menos controlar, apaciguar esa locura que tiene el ser humano, nos estaríamos matando entre todos si no fuera porque hay una recompensa y un castigo. Si me porto mal, me castigan, me voy al infierno. Entonces, es eso que fue la religión, nos tuvo atados a todos de no comportarnos mal. Y lo que plantea Schopenhauer es justamente eso. Luego llegan otras posturas como la de Nietzsche, que lo plantea con más la idea del superhombre, de hacer una nueva moral, ser un nuevo, un superhombre, es un Übermensch se llama, que él plantea, hay una frase famosa que no es exacta, pero Dios ha muerto. Gott ist tot, plantea Nietzsche, que quiere decir que los valores de la religión en la Europa de su tiempo son irrelevantes. Ya las personas no guían su moral por lo que es la recompensa del castigo de la religión, sino que hay otro sistema que puede reemplazarlo. Vimos que esas ideas de Nietzsche fracasaron. Al poco tiempo después de Nietzsche, Alemania cometió el peor genocidio jamás documentado en la historia. Así que la religión sí jugó un papel muy importante en poder contener esos instintos tan brutales del ser humano. Pero tienes razón, y esto es lo que se está viendo en Occidente hoy en día, que la caída de cuando cae mira, yo estoy en la Universidad de Hebrea de Jerusalén con Yuval Noah Harari, y él decía que históricamente el ser humano, cuando él desarrolló estos mitos en su cabeza, digamos, estas ideas, para poder tener un orden social, para que todas estas clanes de Homo sapiens pudieran convivir, tú tienes que tener un mito más grande que los junte a todos. Entonces existe, por ejemplo, la idea del el capitalismo, la idea del sistema matrimonial, la idea de la religión, pero debido a los avances de la modernidad, la revolución copernicana, la revoluciones social, que son todos los em, cambios que hacen, por ejemplo, la revolución bolchevique y todos estos, se empiezan a replantear si este es el mito correcto, el mito de la religión es el correcto. Y vimos que se desprendió, pero eso, y así lo explicaba Yuval Noah Harari, que esto causa cuando no tienes este mito que nos tiene a todos,
causa ese vacío en el ser humano. Y eso es lo que está pasando en la sociedad. Hoy en día en Occidente lo vemos mucho. Tú que estás en Chile, no se quedan atrás en esto de que qué ideología es la que reemplaza ahora la religión, porque el ser humano necesita una idea, algo que le dé esa guía. Y la gente busca la alternativa en lo que sea el progresismo, en cualquier otras ideas, y muchas veces no las encuentra. Y ahí donde empiezan los problemas. Claro. Y ahora quiero entrar al área chica, como se dice en el fútbol, a las creencias comunes entre los Bnei Noach y los católicos. Pero primero quería consultarte qué te hace, qué sientes al ver esta foto, por ejemplo, el Papa abrazado o participando, compartiendo con dos rabinos, que no lo ubico bien yo, eso sí, a esos rabinos, no sé si tú los conoces. No los conozco, pero puedo deducir que el de la izquierda es un musulmán. Em, pero el Papa representa una idea que el judaísmo se opone, que es el tema de la idolatría. El Papa es como el gran sacerdote de estas ideas, por lo tanto, obviamente no, no le veo mucha gracia a esa imagen, pero más que todo, no por el hecho de que es por ese tipo de imágenes que el judaísmo se concibe como una religión. El judaísmo de por sí no es una religión, por lo menos así no la concibo yo. Entiendo que hay posturas dentro del mismo judaísmo que sí tratan de definir al judaísmo como un sistema religioso, especialmente las corrientes que vienen de una escuela de Europa occidental, pero el, el hecho de decir que hay católicos, musulmanes y judíos, para mí es un error. Lo que debería haber, y eso es lo que en efecto es que hay franceses, rusos y judíos. Los judíos, en esencia, somos un pueblo. Por eso es que esa imagen representada como si acá fuera un debate de religiones, pero realmente lo que viene el pueblo judío a mostrar es unas ideas más que todo, o digo yo, políticas nacionales que tienen una repercusión más que todo en el ámbito de la real política y no tanto el religioso. Así que la presencia de un papa ahí o no, no creo que cambie mucho, creo que cambia mucho el sistema de cómo las personas conciben la fe, pero pero en las propuestas del judaísmo, meh. Sí, en una mirada un poco infantil que quiero compartir, uno vería a tres hombres con un gorrito pequeño encima, que, Sí, con kippah, con kipá. Y claro. una de las cosas que a mí me llamó cuando me acerqué al judaísmo, a modo de broma, yo me salí, o no me salí, sino que quise buscar otros caminos porque había un papa, pero ahora me encontré con un montón de papas, todos llevan una equipa. Bueno, es un tema ese, cómo llegó esa equipa al Papa. Y no quiero consultarte, dentro de lo que lo que es el credo católico, me quiero ver solamente la primera parte porque luego ya nos alejamos bastante entre la concepción del judaísmo y el catolicismo. Esta primera frase, qué te hace sentido a ti? Creo en Dios Padre. Esas primeras dos palabras, ¿qué nos podría decir desde el Em, punto de vista no ágil sobre todo? sí, el hecho de decir Dios Padre es pensar que hay una familia de dioses, no sé cómo. Nosotros en el judaísmo le decimos Dios, hay veces lo llamamos Padre, el profeta Isaías mismo en los Salmos existe Avinu, nuestro Padre. También los rezos judíos en la actualidad decimos Padre nuestro, o sea, Avinu, Malkenu, nuestro Padre. Pero decir que hay un Dios Padre, eso ya implica una fragmentación teológica de lo que implica Dios. Por eso pienso que es una frase no muy monoteísta, pensar que hay un Dios Padre, em, básicamente. Claro, y justamente yo entré en la duda porque veía muchos, sobre todo jasídico, en general, que hablaban de papá, decían papá, y Mm. hay y también tú me dices la palabra vinu. ¿Qué sentido se le da en el noajismo a eso? A esa Em, sí, concepción. por supuesto. El término padre es un término que, como te mencioné, es un término que aparece en la Biblia, si no es no es tan revolucionario. Tú sabes que la representación generalmente, no en todos los casos, Dios tiene verbos masculinos, se representa de una forma.
masculina, hay veces femenina, de hecho en Isaías también algunos salmos tiene terminaciones y verbos que se le aplican en femenino, porque nosotros no concebimos que Dios sea ni hombre ni mujer, pero generalmente por la representación de que es alguien que nos cuida, de quien nos da la vida y todo esto, está el término padre, pero no porque sea nuestro papá biológico que tenga un hijo biológico como se concibe en la mitología. Pero es por eso. Entonces, sí, se lo llamamos padre porque es el creador del mundo en ese sentido, más no en el sentido mitológico de que engendra a hijos biológicos, digamos. Claro. Sí, sí, en el catolicismo antiguo yo vi que esto era muy del tema biológico prácticamente. Yo creo que fue una primera forma de explicarlo, pero luego en el catolicismo, por lo menos yo puedo hablar de los años 80, el término padre era espiritual, o sea, nadie podía pensar que era algo biológico. Y ahora el término todopoderoso, ¿qué sentido te hace a ti? Sí, todopoderoso, son nombres que se le dan a Dios. Dios es esto, Dios es aquello. Obviamente no podríamos decir todas las cualidades de Dios. Dios no es solamente todopoderoso ni solamente omnipresente, es decir, que tiene presencia en todo lado. Es una de las características de Dios. De esa sí, obviamente podríamos estar de acuerdo. O sea, lo que yo percibo es que el problema es el encajonar a Dios en algo. Ese es eso es lo que nos Por supuesto. distancia del credo. Eso, Por supuesto. Y es más, esto de hecho también lo trae Maimónides en la Guía de los Perplejos. Nosotros decimos que Dios es uno, pero ¿en verdad Dios es uno? Decir uno es limitar a Dios en uno, porque el ser humano cuando decimos la palabra uno nos imaginamos a uno, el número uno, un objeto, y eso es limitar a Dios, y Dios es incomprensible, ese es el punto de Maimónides, que incluso nosotros sabemos que Dios es uno, es único, pero es que también hay muchas cosas únicas, esta es una billetera única, lo que sé, yo soy único. Pero entonces todas estas caracterizaciones las necesitamos, incluso los antropomorfismos y todas estas cualidades las requerimos para poder expresar a lo que nos referimos con respecto a Dios, pero no podemos decir que Dios es tal cosa, porque simplemente no lo es, no es exacto. Decir que Dios es uno es limitar a Dios en el uno, y eso no es exacto. Por eso, de hecho, cuando nosotros decimos, hay un rezo que los judíos decimos que se llama el Shema Israel, que nosotros decimos cuando lo rezamos, nos cubrimos los ojos y decimos Shema Israel, Hashem me refiero al nombre de Dios, Elokeinu Hashem Echad, así dice él, oye Israel, que Dios es nuestro Dios y Dios es uno. Pero ritualmente, cuando decimos esta frase, nos detenemos en la parte entre Hashem y el uno, ¿sabías? Decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, o sea, hacemos una pausa. ¿Por qué? Porque Dios no es uno. Dios no es uno. Es como el punto K. Es limitarlo. Es por eso que todas estas calificativos son importantes para el ser humano que pueda entender la grandeza de Dios. Dios es grande, Dios es bueno, etcétera. Pero trasciende a eso. Son calificativos pequeños. Esa es la idea. y ahora quería referirme al tema de las 7 leyes de los hijos de Noah, las Sheva Mitzvot Bnei Noach, ¿no es cierto, Jacob? Sí, Es que la pueden ver cómo está escrito. No sé si para los amigos noajías, no sé si han visto escrito o se han preocupado de verla, pero aquí está. Y por lo que estuve eh, estudiando, averiguando, no logré encontrar una definición. eh, o sea, estaba escrito de más de una forma el listado de leyes. Y bueno, quería también antes que eso, eh, no sé si habías visto esta portada anteriormente. ¿Puedes sí, lo había comentar visto. un poco al respecto? Sí, una de las personas que más hizo campaña en difundir las leyes noajias fue el Rebbe de Lubavitch, bendita sea su memoria, que él difundió mucho el tema y una de las, digamos, de las enseñanzas que él más hablaba era sobre el tema de la redención y sobre el tema de los noajidas, sobre las leyes noajidas y llegó al punto tal que incluso en el gobierno de Estados Unidos se adaptaron eh, las leyes noajidas de forma que incluso también en gobiernos de América Latina
Este mismo grupo hasídico que es Chabad ha implementado como en Argentina, Tucumán y lugares. Entonces, esa es como por esa foto está el Rebbe Lubavitch, está ahí atrás y al lado está el presidente de Estados Unidos. Y Chabad es uno de los ramas del judaísmo que más ha impulsado a Benay Noah. Es de los que más se ha preocupado por el tema, correcto. Es de los que ha hecho énfasis en que también se recuerde el lado universal del judaísmo. Yo recurrí a una página de ellos para encontrar, porque estuve buscando y encontré varias formas de escribirlo y al final busqué esta. ¿Nos podrías, por favor, comentar y contarle a los amigos en qué consiste las 7 leyes? Sí, sí, y me gustaría, básicamente son esas, pero excepto la primera. Em, son leyes que hacen que se permita que la humanidad tenga un orden correcto en las cosas. Son 7 categorías, principalmente. Así lo trae uno de los grandes sabios del pueblo judío, Rabbi Yosef Albo, que son 7 categorías. Es decir, cada una de esas 7 categorías se desglosa en otras categorías. Por ejemplo, no matar. Quizás el aborto se considera matar, o quizás, por ejemplo, no robar. Quizás plagiar es robar, o quizás la piratería, porque eso se podría considerar. Entonces son bifurcación, son muchas más las leyes noágidas, es decir, las leyes que cumplen los hijos de Noé. Noágidas, lingüísticamente es Noaj, que es Noé en hebreo, Noaj Ides. Ides es hijo de. Entonces, noágidas, hijos de Noé. Y la primera ley que se menciona ahí en el texto que pones, realmente no es hacer justicia, sino que esa ley es hacer tribunales de justicia. Es Ajá. decir, las leyes no ágidas generalmente son en su mayoría prohibiciones, o son, sí, son prohibiciones, se puede decir como no robes, no comas de un animal mientras está vivo, no mates, no a tal cosa. Pero hay una ley que es una ley que no solamente no es individual, sino que es una ley colectiva, uno, y dos, es una ley que es más o menos imperativa en el sentido de no que es una prohibición, sino que es impositiva, que es crear sistemas de justicia. Es decir, que es una ley que recae en un colectivo. Entonces, acá sobre este tema es que las leyes no ágidas abordan a un colectivo, a los colectivos, y no solamente a los individuales. Y esto aparece, dice en el Talmud de Babilonia, Sanedrín 56a. Entre las tantas fuentes que hay. De hecho, las leyes noajidas se mencionan a lo largo de toda la literatura hebrea, desde, sí, el Midrash, el Talmud, ahí aparece en otros lugares, en el Tratado de Avodazara, etcétera. En los Midrashim aparece Shemot Rabba, Bereshit Rabba, por todo lado está. Y Mishne Torah del Rambam también, creo que Claro, ¿Mm? el concepto de las leyes no ágidas ha tenido sus, digamos, discusiones rabínicas, cómo se puede efectuar, y uno de los capas que se le ha dado a la legislación de las leyes no ágidas fue durante la Edad Media, con un sabio llamado Maimónides, siglo X, siglo XI, que él es el que legisla gran parte de las leyes para los no ágidas, y ahí está en su libro Mishneh Torah.